Ahora vamos a hablar del crecimiento. Entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo hago para saber que una población, cómo hago para saber que la economía de un país creció? Bueno, entonces lo hago a través del cálculo del PBI. ¿El PBI qué es? Es el Producto Bruto Interno de un país, es la totalidad, es la suma total de los bienes y servicios totales producidos en un país por el término de un año, o sea, en el término de un año, pero son los productos totales. ¿Cómo son estos cálculos? Bueno, se trata de cálculos estadísticos. ¿Qué quiere decir eso? Son cálculos estadísticos, bueno, que también se encarga el INDEC y lo que hace el INDEC en este caso, porque son todas metodologías diferentes, bueno, pero en este caso lo que hace el INDEC es toma datos cruzados, toma datos, por ejemplo, de la FIP, del comercio exterior, datos, o sea, de cuántas exportaciones se han hecho, y también toma datos del mercado central. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que tenemos que tener en claro es una cosa, que se trata de todos bienes y servicios que son productos heterogéneos y está claro que no se pueden sumar las peras con las manzanas. Entonces, como no podemos sumar peras con manzanas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traducirlos todos a un valor económico. Entonces, al traducir todo esto en valor económico, se lo suma. De esa suma que se hace de los valores económicos que tienen cada uno, sale una suma total. Y esa suma total se la compara con la suma total que arrojó el año anterior. Entonces ahí se saca si hemos tenido, si hemos crecido o no. Ese sería el índice de crecimiento. Bueno, pero hay varias cosas que tenemos que aclarar de esto. Lo primero que tenemos que decir es que el PBI es la suma de todos los bienes y servicios, o sea, de todos los productos, de todo lo producido en un año, pero totales, no intermedios, no se tiene en cuenta el intermedio. Y si se venden las mismas cantidades, entonces se tienen en cuenta las cantidades, si se venden las mismas cantidades que el año anterior, pero a un mayor precio, entonces eso no implica un crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema que se tenía porque hay muchos países con inflación. Entonces, el INDEC adopta otro tipo de metodología y aclara que los valores de referencia son los valores, por ejemplo, del año 93, del 2004 o de 1993. Eh, entonces, por lo que marca si una economía de un país creció, son las cantidades totales vendidas en un año, o sea, las cantidades. Acá lo que se tiene en cuenta para saber, o sea, para tomar de base si un país creció o no creció, son las cantidades totales vendidas y producidas y vendidas en un país en un año. Entonces, ¿qué pasa? Porque si se venden las mismas cantidades, entonces, ¿y cómo podemos saber si se venden o no se venden la misma cantidad si lo traducimos a un valor económico? Bueno, por eso usamos siempre como precios de referencia, usamos valores de referencia, siempre valores fijos, o sea, por ejemplo, del 93 o del 2004. Entonces usamos esos valores de referencia, eso ya lo indica el INDEC en sus planillas, usamos un valor determinado, entonces así sí nos permite comparar si hubo crecimiento o no lo hubo. Entonces, se ponen precios de referencia y no se tienen en cuenta los productos intermedios. Se ponen siempre los mismos para que no haya una variación de precios. Entonces, esto es justamente la metodología que se emplea para saber si una economía realmente creció o no. Pero necesito esos precios de referencia para poder sumar las categorías que son heterogéneas. Por eso, para calcular el PBI sumo valores económicos, pero el verdadero interés está en las cantidades producidas. Si ese año se produjeron más o menos para comparar con la del año anterior. Bueno, entonces esto es muy sencillo, sabemos que usamos precios de referencia para poder comparar el año anterior con este. Si siempre usamos los mismos precios de referencia y el PBI arroja una cantidad económica mayor, eso quiere decir que hemos crecido. Bueno, lo que le interesa al crecimiento, ya lo habíamos dicho, son las cantidades producidas para que un país crezca, porque para que un país crezca tiene que producir más.
y los precios bases siempre tienen que ser los mismos para que se puedan comparar. Bueno, entonces otra vez, el valor de referencia es el del 93 o del 2004, porque esto es, se va tan atrás porque hay muchas cosas que no cambian su valor. Bueno, otra de las cosas que también tenemos que saber, bueno, que ya lo sabemos, que tenemos que buscar un parámetro. El parámetro es en pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un parámetro para poder sumar todas esos bienes y servicios que son heterogéneos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se traduce en un valor económico. Y de ese valor económico se lo suma, entonces y además sabemos que tienen que ser totales y ahí sabemos cuál es el PBI. Bueno, por ejemplo, en nuestro país el PBI fue de 500.000 millones de dólares anuales. Cuando voy a comparar el PBI del año 2015 con el de 2016, los pesos base tienen que ser los mismos. Y eso es otra cosa también. Tengo que tener en cuenta, cuando voy a comparar el PBI del 2017 con el del 2016, los precios base para poder comparar tienen que ser los mismos. O sea, tienen que ser los que utilicé, o sea, los que utilicé para arrojar el de 2016, tengo que usar los mismos precios para el 2017 para poder compararlos. O sea, no puedo usar los de 2017 y 2016, tengo que usar el mismo criterio porque si no, no se va a poder comparar. Bueno, eso es una parte hasta diría que lógica, ¿no? Bueno, Bueno, con el PBI solo, después ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es crecimiento. Y llegamos a la conclusión de que con el PBI solo no puedo saber si la gente vive mejor o no vive mejor, porque es un número que dice en este país se produjeron tantos millones de dólares, pero nada más, no puedo saber. Entonces, una primera aproximación para saber si la gente vive mejor es para poder buscar, o sea, para empezar a buscar lo que es el índice de desarrollo. O sea, acá dice repaso, pero no puedo sumarlas, sino que sumo los valores económicos. Para saber si la gente de ese país cuya economía creció vive mejor, tengo que considerar la distribución. Entonces ahí es donde buscamos el concepto de desarrollo. Entonces, tenemos que decir una cosa. Bueno, eso ya lo vamos a decir en un audio posterior. ¿Es lo mismo desarrollo que crecimiento? No. ¿Por qué? Porque el crecimiento es el PBI que arroja un país, que es la cantidad de los bienes y servicios totales producidos en un país durante un año. O sea, arroja una cantidad X, que es si se produjeron o no se produjeron más cantidades en ese país. Pero eso es el crecimiento. El desarrollo es otra cosa. El desarrollo es cómo vive la gente dentro de ese país que creció o no creció. Entonces, ¿qué pasa con el PBI solo? ¿Puedo saber si hay desarrollo? No. El PBI solamente me indica que esa economía creció o no creció, pero no me indica si hay desarrollo. Vamos a seguir con la unidad número 4 y vamos a hablar de desempleo, pero algo muy corto. Bueno, porque ya lo habíamos visto en otros audios anteriores. Bueno, desempleo, ¿cómo es la metodología del INDEC para poder fijar el desempleo? Bueno, muy sencillo. El INDEC hace lo siguiente. Primero establece, divide el país en diversas zonas geográficas. En esas zonas geográficas se establece a qué zona va a ser las encuestas permanentes de hogares. En la encuesta permanente de hogares se hace, por ejemplo, en San Luis, en El Chorrillo, que es una población que tiene más de 100.000 habitantes. ¿Y cómo es la metodología? Bueno, ya lo tenemos establecido geográficamente. Luego de establecerlo geográficamente, se elige al azar una manzana. De esa manzana se inicia la encuesta en la esquina noroeste. Y se van contando una casa sí, dos casas no, una casa sí, dos casas no. Se va con una encuesta y se pregunta. ¿Y qué es lo que se pregunta a la persona? Bueno, la primera pregunta que se le hace es si usted trabaja, si tiene trabajo. Si la persona responde que no,
Entonces, se le tiene que preguntar, bueno, primero supuestamente se le tiene que preguntar qué edad tiene, porque tiene que estar dentro de de los 18 a los 65 años, tiene que ser una población económicamente activa. Bueno, después se le pregunta si trabaja. Si la respuesta es que no, entonces la siguiente pregunta es si usted estuvo buscando trabajo en los últimos 4 meses. Entonces, en el último mes, si la persona contesta que sí, entonces a esa persona se la considera desempleada. Además, también se le tiene que preguntar, ¿usted trabaja más de 10 horas, aunque sea de manera informal? Bueno, porque eso también hace a que una persona que trabaja más de 10 horas, aunque sea de una manera informal, se la considera empleado. Bueno, entonces lo más importante acá es que tiene que querer trabajar y tiene que salir a buscar trabajo y se tiene que encontrar dentro de la población económicamente activa. Bueno, vamos a pasar a la bolilla número 4 y vamos a empezar hablando de inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de referencia. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, a la inflación lo que le interesa es la variación de los índices de precios al consumidor. Entonces, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, se mide se mide la variación. O sea, a las mediciones no les interesa cuánto cuesta el pan, si cuesta 30 o 35 pesos, si no les interesa esos 5 pesos que varió ese precio. Entonces, ¿cómo se mide? Bueno, se mide a través de los índices de precios al consumidor. ¿Y quién mide los índices de precios al consumidor? Lo hace el INDEC. ¿Cómo lo hace? Estableciendo una canasta básica de productos. Esa canasta básica de productos son aquellos bienes y servicios representativos, o sea, un conjunto, digamos, también un muestreo de productos de bienes y servicios representativos que se hacen de acuerdo a una medición de qué es lo que la gente más consume. Entonces vamos a encontrar transporte, salud, educación, vamos a encontrar, bueno, vivienda, construcción, o sea, hay un montón de categorías que se miden. Bien, pero no estamos hablando de los índices de precios, pero lo que sí, que esto es importante, que no hay que hablar de los índices del aceite, el pan, la leche, porque eso es para otro tipo de canasta, que es la canasta que mide la pobreza. Eh, entonces, acá lo más importante es que estudia lo que la gente consume, y cómo varía. Estudia las variaciones de los precios de lo que la gente consume. Bueno, entonces, ¿cómo es la actividad? Bueno, primero se fija una canasta. Esa canasta se fija unos conjuntos de precios. Esos precios se miden con una metodología determinada. Luego se saca la cantidad total de la canasta. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que una canasta sea de 100 pesos. Y se la va a comparar con lo que valió la canasta el mes anterior. Que vamos a poner que, por ejemplo, valió 90 pesos. Salió 90 pesos. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al INDEC para decir cuál es el índice de precio del consumidor? Lo que varió. O sea, valió 10 pesos. Esos 10 pesos se saca un porcentaje. ¿Cómo es el porcentaje? 10% dividido 10, dividido 90. Entonces ahí me va a dar cuánto fue ese índice de variación. Bien, acá lo que decimos es que otra de las cosas también es que, bueno, que se establece lo que es una canasta básica, pero que los gustos, las preferencias de las personas van variando y como varían también, bueno, las canastas cada determinados años también se tienen que ajustar. Además porque hay productos que están discontinuados, que no se producen más, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas de la canasta de productos que, bueno, que el INDEC establece técnicas de cómo se miden esos productos, cómo se selecciona y cómo se miden y las zonas geográficas a donde se la va a medir. Y esto es muy importante, que ojo al piojo. Lo que dice que el INDEC no mide el precio, lo que mide es cuánto varió. Evidentemente que se necesita un precio de referencia. Si la carne vale 100 pesos, vale 150, vamos a poner el total. Pero lo que a mí me interesa es esos 50 que varió. Entonces, porque son índices de variación de precio consumidor. Entonces, si querés una definición de la inflación, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de referencia. Es la variación de los índices de precio del consumidor, que era lo que había estudiado yo siempre. Bueno,
Después, otra de las cuestiones también muy importantes para poder establecer la inflación es que hay que medir siempre el mismo producto y siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo supermercado, por ejemplo. Si voy a medir a Carrefour, siempre tengo que medir a Carrefour. No puedo medir hoy en Carrefour y mañana en los chinos, porque sí, ese precio puede haber variado, pero por una cuestión de oferta y demanda, es una cuestión de fuerzas de mercado, pero que no tiene nada que ver con la inflación. Porque la inflación primero que es desde el punto de vista macroeconómico y habla de una totalidad, de una globalidad. Bueno, el INDEC publica los precios de índices, publica el índice de precios al consumidor de una manera mensual. Y entonces, y siempre nos va a publicar que el índice de precios del consumidor es justamente lo que, digamos, lo que toma el pulso a la inflación, de cuánto variaron. Por ejemplo, la inflación de este mes fue 2,1%. He sacado ahora la inflación de mayo, fue 2,1%. Este índice de precios al consumidor se mide mes por mes. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es un índice. El índice es un porcentaje. Eso quiere decir que se suman todos los valores y se saca el porcentaje y se divide por la cantidad de precios, ¿no? Y se saca un porcentaje. Entonces, como se saca un porcentaje, quiere decir que hay precios que han subido más que otros. Lo que pasa es que, bueno, se busca una media. Bueno. Y después también se puede hacer el índice de precio general. También lo publica el INDEC y se compara un año con el año anterior. Bueno, y estos son herramientas muy utilizadas por los economistas, bueno, justamente para poder hacer análisis económico. Pero lo importante es que sacamos la diferencia, se suman todas las variables de la canasta y se saca el porcentaje. Y después se comparan. Bueno, después nos preguntan cuál es el origen de la inflación. O sea, ¿por qué se origina la inflación? Porque la plata no tiene respaldo. O sea, entonces, ¿por qué se va a originar la inflación? Porque la plata no tiene respaldo, no tiene respaldo donde se emite más y se emite siempre con el mismo respaldo. Por ejemplo, si un país aumenta sus posesiones, por ejemplo, no sé, hay una guerra y conquista otro país y aumenta sus posesiones, entonces ¿qué pasa? Va a aumentar su respaldo, pero si el país permanece igual, no tiene respaldo, entonces ¿qué pasa? Y sigue emitiendo porque tiene muchos gastos. Entonces, ¿qué pasa? Ese respaldo ese dinero vale cada vez menos porque ese es con el respaldo que cuenta para poder emitir. En un país donde hay trueque no habría inflación. Bueno, después cuando tenemos inflación, bueno, la inflación es lo peor que le puede pasar a un país. Cuando tenemos inflación no podemos hacer prácticamente nada porque no podemos planificar. Es como que hay un desmadre en cuanto a los precios relativos, o sea, porque es como que varían demasiado, por eso es un aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿no? Un aumento sostenido, generalizado y sostenido de los precios. Bueno, hay un desmadre de precios, sobre todo aumentan los precios, hay una variación de los precios relativos, entonces no se puede planificar. Después también decimos por qué la gente, el argentino, se va mucho al dólar, porque tenemos 70 años de historia inflacionaria. ¿Y qué pasa? El argentino va al dólar porque tiene poder de compra, el dólar tiene poder de compra. Si ahorro $5.000 hoy y me quiero comprar con esos $5.000 un auto, sé que un auto usado, sé que lo voy a poder hacer, pero si esos $5.000 los tengo en peso ahora, yo no sé si dentro de 5 años me voy a poder comprar ese mismo auto. Después dice que la inflación en los países, en nuestro país es de 2,1% mensual y en otros países es el 2,1, es el 2% anual, o sea que es un desastre tener esa inflación porque por eso en los otros países los precios no aumentan. Y además, bueno, en nuestro país también tenemos el dólar porque han habido confiscaciones, se han quedado con el dinero de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, ¿cuál es el problema de la inflación? La moneda. ¿Por qué? Porque la moneda cada vez vale menos. Entonces ahí tenemos el ejemplo del país. Bueno, si este país fue una islita y tuvo una sola casita, esa casita se emite una moneda, la moneda vale la casa. Pero ¿qué pasa si el país aumenta la población pero seguimos teniendo la misma casita? Bueno, entonces emitimos más monedas y entonces esa moneda no va a valer una casa, sino que va a valer media, un cuarto o la cantidad de monedas que imprima. Y bueno, y eso pasa con un país.
que el respaldo, que son valores técnicos, las letras del tesoro, es una relación técnica y están valiendo, digamos que tenemos lo mismo, pero estamos emitiendo más, entonces por eso nuestra moneda cada vez vale menos. No es que el dólar sube, sino que lo que baja es nuestra moneda, porque el dólar se mantiene. Bueno, entonces por eso recurrimos al dólar por el poder, porque tiene poder de compra. Y en Estados Unidos no se emite. Por eso nuestro país está, o sea, nuestras reservas están divididas en pedacitos. Y ese es el respaldo del Banco Central. Pero también porque un país imprime más. Bueno, un país imprime más porque tiene que pagar muchos gastos. Y si bien, sí tenemos que decir una cosa que tenemos que concederle, si bien recauda muchos impuestos, cobra mucho, ingresa mucho, también es un país que gasta demasiado, que gasta mucho, entonces gasta más de lo que ingresa, por eso hay que emitir. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que no tener esta inflación tan permanente? Bueno, tenemos que aumentar los ingresos. Tenemos que aumentar los ingresos genuinos y que no sean por emisión. Entonces, ¿cómo se aumentan? Por impuestos. Y lo que tenemos que hacer es disminuir los gastos. ¿Cómo se disminuyen los gastos? Echando empleados públicos, no haciendo obras. Entonces, de esa manera vamos a disminuir los gastos y así es como que podemos bajar de golpe la inflación. Bueno, ¿qué pasa con nuestro país? Que bueno, había reglas y las rompimos, entonces por eso no hay confianza internacional y por eso cada vez tenemos que pagar más. La alternativa de los 2000, bueno, después tenemos que es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que se encarga de prestar ayuda económica a los países a los países emergentes. Y para poder pertenecer al Fondo Monetario Internacional es un club y hay que pagar una membresía de socio. Y hay países muy poderosos como Alemania, como Francia, como Inglaterra, que pertenecen al Fondo Monetario Internacional, hacen sus aportes y con esos dineros y con los que van cobrando de los otros lugares, les prestan a otros países, pero también como les prestan, como es un corte totalmente neoliberal, entonces también imponen sus condiciones. Imponen sus condiciones, que es un conjunto de recetas y que van a ser muy controladas. Se meten en nuestros países, se meten en nuestras decisiones y, por ejemplo, las recetas son cortar con los planes, cortar con los subsidios, echar empleados públicos, aumentar la edad de la jubilación. Entonces, bueno, lo hemos demonizado, pero la culpa no es del Fondo Monetario, sino nuestra, que lo pedimos y no lo podemos devolver, y que las condiciones son hartamente difíciles de cumplir. Bien, después vamos a decir, o sea, vamos a agregar acá para poder cerrar esto, el costo de oportunidad. Bueno, ¿qué es el costo de oportunidad? No es el costo de no forma parte del costo de un producto, sino que el costo de una oportunidad es aquello que dejo de ganar por haber optado por otra alternativa. Digamos que para que podamos analizar un costo de oportunidad tiene que haber una disyuntiva entre la alternativa A y la alternativa B. Y entonces, si entre las dos alternativas elijo una, entonces hay otra que tiene un costo, porque es lo que dejé de elegir. Por ejemplo, el costo de oportunidad es aquello que resignamos, que dejamos en el camino. Por ejemplo, costo de oportunidad sería si una monja elige ser monja, bueno, eligió ser monja, entró en un monasterio, pero no se puede casar. Ese es el costo de oportunidad. Pero bueno, desde el punto de vista económico vamos a ir a un caso más sencillo. Por ejemplo, tengo 100.000 pesos, tengo dos alternativas, ponerlo en el banco y me va a dar 5.000 pesos por mes. O ponerme un kiosco. Si me pongo un kiosco me va a dar 20.000 pesos de utilidades. Entonces, bueno, ¿cuál sería el costo de oportunidad? Esos 5.000 pesos que no puse en el banco porque elegí poner un kiosco. Esos 5.000 pesos que dejé de ganar por no poner el dinero en el banco. Ese venía a ser el costo de oportunidad, por haber optado por la alternativa del kiosco y dejé de optar por poner el dinero en el banco, que no hago nada. En la alternativa del kiosco los riesgos son mayores, tengo que pagar empleados, tengo que pagar impuestos, me pueden robar, puedo perder la mercadería, se me puede incendiar, o sea, hay un montón de cosas, o sea, hay otros riesgos. Entonces, el costo de oportunidad es una evaluación que se hace antes de invertir. Entonces, tengo un dinero, antes de invertirlo, ¿qué hago? Bueno,
Lo primero que se hace es analizar cuáles son las tasas de interés que están dando los bancos. Entonces, de acuerdo a las tasas de interés que están dando los bancos, evalúo a ver qué me conviene más, si invertirlo en una actividad productiva o si me conviene ponerlo en el banco, no hacer nada y ganar un dinero. Bueno, ahora vamos a hablar de las causas del subdesarrollo, bueno, que son diversas teorías. Bueno, entonces, ¿qué es el desarrollo? Eso es muy importante. El desarrollo es un proceso por el cual un país mejora la calidad de vida de sus habitantes para que tengan acceso a más y mejores bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades. Ese sería el concepto de desarrollo. ¿Es lo mismo desarrollo que crecimiento? No. Bueno, y después, ¿por qué? Porque además también lo que tenemos que decir es que definir si un país es desarrollado o subdesarrollado es una cuestión subjetiva, por lo tanto es muy difícil definirlo. ¿Por qué? Porque para el criterio de desarrollo o subdesarrollo cambia de acuerdo al país y a los criterios de sus habitantes, los que ellos consideren que son desarrollados o no. Eso ya lo habíamos explicado, por ejemplo, para un indígena del Amazonas, su concepción de desarrollo es tener una canoa nueva y no $100 en el bolsillo, porque no le sirven de nada la selva. Entonces, bueno, por eso es como que para manejar todo un mundo es una cuestión muy compleja y estamos dentro de lo que es una subjetividad. Pero sí se han establecido ciertos parámetros que nos pueden indicar cuando un país es desarrollado o subdesarrollado. Bueno, por ejemplo, el primer parámetro que podemos decir es la dependencia. Un país subdesarrollado generalmente tiene una dependencia económica y, o sea, una dependencia financiera y también tiene una dependencia tecnológica. Después, otro parámetro que podemos establecer es la calidad de vida, o sea, el PBI per cápita. Si es muy bajo, quiere decir de que en ese país no se están produciendo muy buenos bienes o también tenemos que investigar si es muy alto, pero que está concentrada esa riqueza, o sea, también la distribución, cómo se distribuye esa riqueza. Después también otro indicador es la calidad de vida y la esperanza de vida. Si hay una baja esperanza de vida, ese país tiene deficientes servicios de salud. Después también otro parámetro que podemos ver es la mortalidad infantil. Otro es la pobreza que tiene la población. Otra cuestión que, o sea, es muy amplio, todo esto es un concepto muy amplio y está manejado por las Naciones Unidas. Otra cuestión que podemos ver es la forma de gobierno, si es una dictadura, si es un sistema comunista, si hay comunismo, si es una democracia, cómo se manejan los grados de libertad. Después otra cuestión que también podemos ver es bueno, si se respeta o no se respeta la libertad. Y también otra de las cuestiones es la corrupción. Es la irregularidad democrática, la corrupción, o sea, cómo están funcionando esas instituciones en el interior. Bueno, después tenemos las causas de su desarrollo como teorías. Bueno, tenemos unas cuantas teorías, por ejemplo, tenemos una teoría que habla de los recursos naturales. Los países más desarrollados, los desarrollados tienen recursos naturales, tienen más recursos naturales. Otra, bueno, que también es una falacia. Otra es la raza. Bueno, la teoría de la raza dice que los países que tienen raza blanca son más organizados por una cuestión genética, saben llevar adelante un país y por eso se han desarrollado más con respecto a los países de otras razas. Bueno, y se refiere específicamente a los de raza negra, pero bueno, tenemos por ejemplo los asiáticos, tenemos por ejemplo los japoneses, que es otra raza y están altamente desarrollados. Bueno, después otra teoría también potente es la de la religión. Bueno, la teoría de la religión dice que los países que por ejemplo con religión católica son menos desarrollados que los países con religión protestante. ¿Por qué? Porque la religión católica condena la pobreza, la riqueza, y la religión protestante la apaña y la promueve. O sea, está bien ser rico y se van a ganar más rápido el cielo. Esa es la protestante. Bueno, y después otra teoría habla de la distribución geográfica y del clima. Entonces dice que los países más al norte, porque son más fríos, están más desarrollados que los países centrales, que están más cerca del trópico, porque son zonas calientes y la gente trabaja menos, quiere trabajar menos. Bueno, después
Bueno, después también otra de las cuestiones es la libertad, que está relacionado con otra de las cuestiones que también vamos a tener en cuenta es la libertad que está relacionado con la forma de gobierno. Entonces, dice que un país que tiene una organización institucional potente, fuerte, que tiene que es un país democrático, tiene una forma de gobierno democrática, y que hay libertad en ese país, entonces es un país más desarrollado que otro que no se respetan las libertades, como por ejemplo el país de corte comunista, donde no hay libertad, o sino también algo más extremo, una dictadura. También se analizan los niveles de corrupción. Bueno, después también si un país es grande es más desarrollado que un país chico. Y después también tenemos el tema del desarrollo histórico. Los países que tienen más historia, o sea, por ejemplo Europa, la vieja Europa, son más desarrollados que los países que son de nueva creación, que han surgido de colonias. Y eso también es una falacia porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy desarrollado y es de nueva creación. Bien, entonces libertad, organización política, recursos naturales, bueno. Entonces, ¿qué más podemos decir acá que no hayamos dicho? La falta de libertad, y que no hay consenso para explicar qué país es más desarrollado que otro, y también hablamos de que la dependencia económica no se está utilizando como un parámetro para decir si es desarrollado o subdesarrollado, porque la dependencia económica se causa dentro de las fronteras del mismo país. Bien. Ahora vamos a pasar a la bolilla 5 y vamos a arrancar con lo que es el concepto de desarrollo económico. Bueno, a la pregunta, ¿es lo mismo crecimiento que desarrollo? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque crecimiento solamente indica cuántos bienes y servicios se produjeron en un país y totales en el periodo de un año, y si ese país y después esa cantidad se la compara con el año anterior y se indica, bueno, también siguiendo una metodología, etcétera, 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 pero se indica si ese país creció o no creció. O sea, si produjo más o no produjo más, porque lo que importa son las cantidades. Bueno, en cambio, para poder indicar el desarrollo es cómo vive la gente de ese país. O sea, me indica el nivel de vida, cómo vive la gente de ese país, y si vive mejor, si vive peor. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a acercar una cantidad de indicadores que así me lo determinan. Por ejemplo, un primer acercamiento a lo que es cómo puede vivir la gente en ese país es el PBI per cápita. Entonces, ¿cómo es el PBI per cápita? Bueno, se relaciona el volumen del PBI, o sea, la cantidad del PBI dividido la cantidad de población. Entonces así me determina, o sea, tenemos un primer acercamiento, cómo se distribuye la riqueza en ese país. Lo que sucede es lo siguiente, que tampoco ese índice solamente no me sirve de mucho para saber cómo realmente vive la gente en ese país. Porque, por ejemplo, hay países como Qatar, donde toda la riqueza, donde tienen un PBI per cápita muy alto, pero toda esa riqueza la tienen los jeques árabes, o sea, la tienen los príncipes de ese lugar. Las demás personas tienen muchísimo menos, entonces esa distribución de la riqueza es despareja, o sea que con el PBI per cápita solo no me sirve para poder saber eso. Y después decimos que esto es muy importante, que el desarrollo humano, el concepto, para poder establecer un concepto de desarrollo humano es bastante difícil porque es un concepto muy subjetivo. O sea, eso va a depender de los parámetros que utilice cada país. O sea, de lo que cada país entienda por lo que es desarrollo. En cada país hay personas, por eso decimos, bueno, la economía en sí es todo un concepto subjetivo, pero va a depender justamente de lo que cada país establezca por desarrollo y dentro de su contexto particular. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco extremo. Estamos en el Amazonas y tal vez para una persona que viva en una ciudad, $100 está bárbaro, pero para un indio, para un originario de esa zona, que es totalmente nómade y vive
vive así, lo más, para él el desarrollo sería tener una canoa nueva. Entonces, bueno, por eso depende de cada persona, por eso el índice de desarrollo humano es un concepto completamente subjetivo. La primera aproximación que vamos a hacer para construir el índice de desarrollo humano es confeccionar el PBI per cápita. Luego, o sea, el PBI, luego dividirlo por la cantidad de población. Me arroja lo que es el PBI per cápita. Se aproxima, pero no me dice mucho porque ya lo habíamos dicho, en Qatar hay un alto PBI per cápita, pero todo es del jeque. El PBI per cápita me aproxima, pero no es una medida final para poder determinar el desarrollo de ese país. Bueno, entonces, ¿cuál es el índice sintético del desarrollo humano? El índice de desarrollo humano, bueno, por ejemplo, en la Argentina el índice del año pasado fue 2,3. ¿Y cómo se saca esos valores sintéticos? Bueno, esos valores sintéticos los arroja la Organización Mundial de la Salud y tiene 3 parámetros fundamentales. Vamos a decir, para poder establecer la calidad de vida, bueno, la esperanza de vida. Después tenemos el índice de alfabetización adulta y el PBI per cápita. La educación también. El PBI per cápita y también la educación, y eso es lo que me va a decir la calidad de vida. Bueno, entonces la esperanza de vida, la educación, que es la alfabetización adulta, y la calidad de vida, que es el PBI per cápita, eso es lo que habíamos dicho. Otro índice diferente es el índice de la pobreza humana. Bueno, entonces el índice de desarrollo humano, los indicadores que utiliza la Organización Mundial de la Salud son 3. Es el índice de esperanza de vida, o sea, cuando se muere la gente. Después tenemos el índice de alfabetización adulta, o sea, es la parte de educación, y eso es lo que indica la salud. Y el otro es la calidad de vida, que es el PBI per cápita. Todo eso se saca un promedio y ahí es lo que determina, y además todos los países tienen la obligación de entregarlo a su, de entregar esas cifras a la Organización Mundial de la Salud. El desarrollo humano es un proceso por el cual una sociedad mejora la calidad de vida de las personas y el acceso a más y mejores bienes y servicios para cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué podemos decir del índice de desarrollo humano? Bueno, del índice de desarrollo humano, o sea, el desarrollo humano, ¿qué es? Es un proceso. Entonces, el desarrollo humano es un proceso. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es un proceso por el cual se mejora, a ver, ¿cómo te podría explicar? El desarrollo humano es un proceso por el cual se mejora la calidad de vida de sus habitantes, pero en donde tienen acceso a mejores, a más y mejores bienes para cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Si me pregunta. El desarrollo humano es un proceso por el cual un país, o sea, el desarrollo humano es un proceso, o sea, el desarrollo humano es cómo vive la gente en un país. Entonces, pueden ser más o menos desarrollados. Entonces, el desarrollo humano es un proceso por el cual un país mejora los bienes y los servicios, o sea, es un proceso por el cual se mejora la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, el índice de desarrollo humano es un proceso por el cual un país mejora la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, si no, lo que podemos decir es el índice que mide la calidad de vida de los habitantes de un país, si están mejor o no están mejor. Entonces, ¿cómo sabemos si están mejor o no están mejor? Porque tienen acceso a más y mejores bienes y servicios. ¿Para qué? Para ir cubriendo sus necesidades. Bueno, entonces, entonces la mejora de la calidad de vida de los habitantes de un país para poder cubrir sus necesidades. Entonces, después decimos, el índice de desarrollo humano es un indicador sintético. O sea, ¿qué quiere decir que es un indicador sintético? Que es un número. Y que con ese número me dice que también se vive ahí. Es sintético porque reúne a otros índices. Si un país tiene un 98%, un 9,8%, hay salud, hay mayor esperanza de vida, hay educación, hay servicios, hay garantías civiles.
Por lo tanto, la medida del desarrollo es más compleja que la del crecimiento y son dos cosas distintas. El crecimiento se da cuando crece el volumen de los bienes y servicios de un país en un año. En cambio, el desarrollo es el PBI per cápita, se relaciona al volumen producido dividido a los habitantes, pero eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Qué es el desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano, o sea, ¿qué es el desarrollo en sí? Bueno, es un índice, pero ¿qué tenemos que decir de eso? Es un proceso por el cual se mejora la calidad de vida, o sea, es el desarrollo. El desarrollo es un proceso. ¿Qué es el desarrollo? Eso lo tenemos que saber claro. El desarrollo es un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Es un proceso por el cual se mejora la calidad de vida de los habitantes de un país. ¿Para qué? Para que tengan acceso a más y mejores bienes y servicios, así pueden cubrir sus necesidades. El índice de desarrollo humano, que es un indicador, es un índice sintético. ¿Qué quiere decir sintético? Que introduce dentro de sí, o sea que sintetiza a otros porcentajes, a otros índices, se hace uno solo de varios índices. Entonces, por ejemplo, si un país tiene un 9,8% el nuestro es 2,3 más o menos, pero si tiene un 9,8% de índice de desarrollo humano, quiere decir que tiene una alta esperanza de vida, que los habitantes tienen acceso a una excelente salud, que tiene muy buena educación y que tiene muy buena calidad de vida, que el PBI es alto, que en ese país hay derechos civiles, que en ese país, o sea, se respetan los derechos civiles de la población, que funcionan bien sus instituciones y que tiene baja corrupción. Bueno, y no es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque ya dijimos que el crecimiento son los bienes y servicios totales producidos en un país en el periodo de un año. Lo que nos puede acercar al PBI per cápita puede ser, lo que nos puede acercar a la calidad de vida que se tiene en ese país fue establecer el PBI per cápita. Bueno, a la ONU, ¿qué es lo que le importa? Le importa cómo vive la gente y si vive mejor o vive peor. Entonces, los indicadores que puso fueron para la salud, la esperanza de vida. Significa, si una esperanza de vida es alta, significa que la salud en ese país funciona bien. A este índice lo confeccionan las Naciones Unidas, y tenemos, bueno, y llegó a esta conclusión por el problema justamente del método de medición de los distintos países, porque por ejemplo, si vamos a hablar de cuántos niños nacen en el país, bueno, tenemos un problema de saber cuándo es un nacido vivo, si es cuándo es considerado persona, si es de la concepción, si es en el momento del parto, si es después del parto cuando nace, o sea, qué es un niño nacido, qué es un niño nacido vivo y en qué momento. Entonces, bueno, como eso es subjetivo y la concepción varía, entonces es más fácil determinar el índice de esperanza de vida, que es cuando la gente muere, entonces a qué edad se está muriendo la gente en los distintos países. Entonces, cuanto más alto es el índice de esperanza de vida, quiere decir que la salud en ese país está funcionando muy bien. Bueno, cómo vive y me sirve también muchísimo para saber cómo vive la gente, porque cuanto mejor viven mejor porque tienen un excelente sistema de salud. Bien.